En Michigan, durante los años 80, existía una leyenda urbana que muchos preferían ignorar, hasta que comenzó a sentirse demasiado real. Hablaban de una anciana misteriosa, una figura frágil, encorvada, vestida con un abrigo de lana antiguo y un pañuelo floreado, cubriendo casi todo el rostro. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, pero todos coincidían en algo. Aparecía sin aviso, en pleno invierno, siempre cuando las noches eran más largas, y entregaba un regalo, envuelto con sumo cuidado, un presente que, a simple vista, parecía inofensivo, en una caja pequeña, un lazo color vino, y una sonrisa silenciosa, que no duraba más de un segundo. Lo que nadie sabía, al menos no al principio, era que ese gesto de aparente bondad marcaba el inicio de una tragedia imposible de detener, porque cada vez que la vieja dejaba uno de sus regalos, al día siguiente, una familia terminaba destrozada. Un miembro de la casa, sin motivo aparente, sin historial de violencia, sin ninguna señal previa, atacaba a otro ser querido, a veces un hermano, otras un cónyuge, un padre, un hijo. Un acto repentino, brutal, sin explicación. Y el patrón se repetía, año tras año, invierno tras invierno, hasta que los rumores comenzaron a volverse demasiado precisos, demasiado consistentes, demasiado aterradores. Pero lo más inquietante aún no había salido a la luz, porque, en 1983, un descubrimiento inesperado cambió toda la narrativa. La policía, tras meses de investigación silenciosa, reveló algo que dejó a toda la comunidad paralizada. Aquella anciana jamás había sido una mujer. Detrás del disfraz se ocultaba alguien completamente distinto, alguien que conocía a las víctimas mejor de lo que parecía, alguien que entendía exactamente cómo destruir una familia desde adentro. Y ese, apenas, fue el comienzo. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Hoy exploraremos uno de los casos más inquietantes, perturbadores y poco conocidos del Medio Oeste estadounidense. Un misterio que mezcla tradición, engaño, manipulación psicológica y una cadena de tragedias que dejó cicatrices profundas en varias familias de Michigan durante la década de 1980. Un caso tan extraño que incluso hoy investigadores y criminólogos siguen sin poder explicarlo completamente. Porque, ¿cómo es posible que una simple visita, aparentemente amable, terminara en violencia familiar extrema? Como alguien disfrazado de anciana, una figura que suele simbolizar cuidado, protección y sabiduría, pudo convertirse en el detonante de muertes terribles dentro de hogares que, hasta ese momento, parecían normales. Durante aquellos años, varias familias de pequeñas comunidades de Michigan reportaron haber recibido la visita de una vieja amable que aparecía sin previo aviso, siempre de noche, siempre con un abrigo largo, un pañuelo en la cabeza y una voz temblorosa. Tocaba la puerta, entregaba un pequeño regalo, un objeto simple, pero simbólico, y desaparecía sin esperar conversación. Pero lo verdaderamente perturbador no era la visita, sino lo que venía después, porque a la mañana siguiente, inevitablemente, uno de los miembros de la familia atacaba, o incluso asesinaba a otro, como si la visita de aquella misteriosa anciana activara algo oscuro, algo escondido, algo que los mismos familiares no sabían que llevaban dentro. Hoy vamos a explorar quién era esa vieja, cuál era su verdadera intención, y por qué cada regalo parecía ser el preludio de una tragedia. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, para no perderte ninguna de estas historias, y dejar un comentario contándome desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu participación hace crecer esta comunidad increíble. Prepárate a lo que estás a punto de escuchar. Es más extraño de lo que imaginas. En el invierno de 1983, Michigan era un mosaico helado de calles silenciosas, casas de madera crujiente y bosques tan densos
que el viento parecía perderse en ellos. La nieve recién caída se acumulaba en los techos, como si fuera una manta demasiado pesada para la estructura frágil de los pequeños barrios rurales. Era una época en la que la gente todavía confiaba en los vecinos, en las tradiciones, en el espíritu de comunidad. Nadie imaginaba que algo profundamente retorcido estaba a punto de infiltrarse en esas mismas tradiciones. La primera aparición de la figura, que más tarde la prensa bautizaría como la vieja de los regalos, ocurrió en la ciudad de Muskegon, un lugar tranquilo a orillas del lago Michigan. La familia Denver vivía allí desde hacía generaciones, conocidos por su amabilidad y por mantener siempre la puerta abierta para quien necesitara un plato caliente o una mano amiga. Esa noche de diciembre, el frío era cortante, haciendo que incluso los perros callejeros buscaran refugio bajo autos abandonados. Pero la familia Denver, reunida frente a la chimenea, disfrutaba de una velada cálida y relativamente normal, hasta que sonó la puerta. El golpe no fue fuerte, apenas un llamado suave, casi tímido, como si la persona del otro lado temiera molestar. El padre, Harold Denver, se levantó primero. Era un hombre robusto, de barba espesa y carácter amable. Nunca desconfiaba de nadie. Era parte de su naturaleza. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin palabras. Una anciana, al menos eso parecía, encorvada, envuelta en un abrigo tan viejo que parecía pertenecer a otra época. Su piel era arrugada, casi gris. Sus ojos, pequeños y hundidos, apenas visibles bajo un gorro tejido que le cubría la mitad de la frente. En sus manos llevaba una caja envuelta en papel dorado, con un lazo rojo que contrastaba de manera inquietante con la imagen lúgubre de la mujer. «Buenas noches», dijo la anciana con una voz que sonaba quebradiza, como si cada palabra tuviera que luchar para salir de su garganta. Harold sonrió por cortesía. «Buenas noches, señora. ¿Puedo ayudarla?» Ella extendió lentamente la caja hacia él. «Un regalo para su familia». Harold frunció el ceño. No esperaba visitas, mucho menos de alguien que no conocía. ¿De parte de quién? La anciana inclinó la cabeza como si no entendiera la pregunta, o como si fingiera no entenderla. «Es un obsequio», repitió. Era extraño, pero no tan extraño como para activar señales de alarma en un hombre que había crecido en una comunidad acostumbrada a gestos amables. Harold tomó la caja. «Gracias, señora. ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Hace mucho frío». La anciana dio un paso atrás, casi asustada. «No tengo que seguir». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por la calle nevada. Sus pasos eran lentos, pero había algo inquietante en ellos. Algo que Harold no pudo definir. Cuando cerró la puerta, el resto de la familia se acercó curiosa. «¿Quién era?», preguntó su esposa. «Margaret, una señora». No se dejó esto. Colocó la caja en la mesa. Era bonita, demasiado bonita, comparada con el aspecto miserable del anciano. Nadie en la familia pudo evitar sentir cierta intriga mezclada con un toque de inquietud. «¿La abrimos?», preguntó el hijo mayor, Daniel. Harold dudó unos segundos, pero finalmente asintió. El papel crujió, el listón cayó al suelo, y dentro encontraron un pequeño objeto, envuelto en una tela roja. Cuando Margaret lo tomó, se sorprendió al sentirlo tibio, como si hubiera estado cerca del fuego. «Qué raro», dijo, desenvolviéndolo. Era una figura esculpida en madera. Parecía un ángel, pero su expresión era inquietantemente seria, casi severa. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos tallados de una manera que daba la impresión de estar observando directamente a quien lo sostuviera. «Debe ser algún tipo de artesanía navideña», opinó Harold, restándole importancia. Margaret colocó la figura sobre la repisa de la chimenea. No le dio más pensamiento, pero Daniel la miró durante varios segundos, sin pestañear. Había algo en ese rostro de madera
que le provocaba una incomodidad difícil de explicar. La noche continuó con normalidad. Cenaron juntos, conversaron, se rieron. Pero a medida que avanzaban las horas, Daniel comenzó a sentir un peso extraño en la cabeza, un zumbido sutil, casi imperceptible, que parecía intensificarse cada vez que sus ojos se dirigían hacia la figura de madera. A medianoche, cuando todos ya dormían, Daniel despertó de golpe. Su respiración era agitada y sentía el corazón acelerado. Era como si alguien hubiera susurrado su nombre. Se levantó lentamente, descalzo, y caminó hacia la sala. La casa estaba en silencio, excepto por el crujido de la calefacción. Pero allí, sobre la repisa, el ángel de madera seguía mirándolo, o al menos así lo sintió. Daniel se acercó, hipnotizado. El zumbido en su cabeza aumentó. Una sensación de calor le recorrió la columna. De repente, una idea intrusiva, oscura, lo golpeó con una fuerza brutal. Ellos no merecen seguir aquí. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Asustado, no sabía por qué estaba pensando eso. Era una locura. Era su familia. Los querían. Pero esa sensación, esa voz, ese calor, le ordenaban, le exigían, le presionaban. Intentó resistir, respiró hondo, retrocedió unos pasos. Todo parecía una pesadilla, pero entonces escuchó un ruido. Detrás de él era su hermana menor, Emily, de apenas 11 años, que bajaba las escaleras medio dormida. Daniel preguntó frotándose los ojos. Y algo dentro de él se rompió, como si la presencia del ángel lo empujara hacia un abismo sin retorno. La escena que ocurrió después nunca sería comprendida del todo, no por los psicólogos, ni por la policía, ni por los vecinos, ni siquiera por su propia madre, que despertó con un grito desgarrador. Lo único que quedó claro fue esto. Al amanecer, Emily estaba muerta, y Daniel, cubierto de sangre, no recordaba nada, o al menos, eso juró. Cuando los agentes llegaron, encontraron la casa sumida en un horror indescriptible. Margaret lloraba sin control. Harold estaba en shock. Daniel en el suelo, temblando y murmurando incoherencias. La figura de madera seguía en la repisa, inmóvil. Serena, observando. Los oficiales la registraron sin prestarle demasiada atención. Nadie imaginó que ese pequeño objeto sería la clave de algo mucho más oscuro, algo que se repetiría una y otra vez, en distintas ciudades, con distintas familias, siempre después de recibir un regalo de una anciana desconocida. Una anciana que jamás dejó huellas en la nieve. Una anciana que nadie pudo identificar. Una anciana que nunca era realmente una anciana. Pero eso, la policía lo descubriría mucho después, cuando ya era demasiado tarde. La mañana después del segundo incidente, cuando la policía de Michigan apenas comenzaba a comprender que quizá los dos asesinatos no eran coincidencias separadas, una mujer llamada Marjorie Ellison se presentó en la comisaría completamente fuera de sí. Tenía el pelo enredado, los ojos hinchados por no dormir, y llevaba un abrigo demasiado fino para el frío de diciembre. Repetía una y otra vez: ella vino a mi casa también. Los oficiales intentaron calmarla, pero Marjorie apenas podía mantener una frase coherente. Solo cuando la sentaron frente a un termo de café caliente y una manta, lograron que comenzara a relatar lo que había ocurrido la noche anterior. Lo que dijo encajó de manera perturbadora con los detalles de los otros hogares involucrados. Marjorie explicó que la vieja había llegado alrededor de las 8 de la noche, casi exactamente a la misma hora en la que los vecinos de las otras familias reportaron haber visto a la misteriosa visitante. Dijo que escuchó 3 golpes suaves en la puerta, como si quien llamara no tuviera fuerzas para golpear con decisión. Al abrir, encontró a una anciana encorvada, vestida con un abrigo marrón demasiado grande, una pañoleta que cubría la mayor parte de su cabeza, y un par de guantes tejidos que parecían estar a punto de deshacerse. En sus brazos sostenía una caja envuelta en papel rojo de Navidad, decorada con un lazo dorado. No tenía nada más en las manos,
No llevaba bolso, no tenía vehículo cerca, y su respiración formaba una nube espesa, como si hubiera recorrido una gran distancia caminando. Lo extraño, según Marjorie, no fue solo la apariencia de la mujer, sino su voz. No sonaba como una anciana, tenía un tono áspero, grave, como si la voz perteneciera a alguien propio de una edad muy diferente. Cada palabra parecía cuidadosamente calculada, como si la visitante estuviera imitando la suavidad que se esperaría de una mujer. Mayo R. Pero sin lograrlo del todo. La vieja, siempre según Marjorie, extendió la caja hacia ella y dijo la misma frase que la policía ya había escuchado de los otros testigos. Ampara a su familia para recordarles lo que realmente importa. Luego se alejó caminando lentamente hasta que se perdió entre la nieve y la oscuridad. Lo que sucedió después fue aún más inquietante. Esa noche, en la casa de los Ellison, hubo una discusión particularmente intensa entre Marjorie y su hermana Mayo R. Elaine, quien vivía temporalmente con ella. Después de un divorcio complicado, los vecinos reportaron escuchar gritos, algo que no era inusual. Las hermanas discutían con frecuencia, pero nunca a un nivel tan violento. De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 3 de la madrugada, Elaine fue encontrada sin vida en el piso de la cocina. Había recibido 2 golpes certeros en la cabeza, con un objeto pesado. La escena era espantosa, pero lo que más llamó la atención fue el detalle que Marjorie repetía una y otra vez: no me acuerdo, no recuerdo haberla tocado. Con 3 incidentes similares en menos de 2 semanas, una peculiar anciana entregando regalos, y al día siguiente, un asesinato cometido dentro de la familia. Los detectives comenzaron a cuestionarse si estaban frente a algún tipo de manipulación psicológica, hipnosis, o incluso una sustancia desconocida. Sin embargo, el patrón más extraño no era el crimen, sino la caja que cada familia recibía. Las 3 cajas, aunque idénticas por fuera, contenían objetos distintos, aparentemente sin relación entre sí. En el primer caso, había una muñeca de porcelana, con un vestido azul, y un ojo ligeramente roto. En el segundo, una fotografía antigua de una familia desconocida, posando frente a lo que parecía ser un granero abandonado. Y en el caso de los Ellison, la caja contenía un pequeño reloj de pulsera, detenido a las 2:13. Ninguno de los objetos tenía valor aparente, ni huellas, ni marcas que permitieran rastrear su origen. Lo que sí tenían en común era la sensación de inquietud que generaban. Los peritos describieron los objetos como perturbadores, no por su estado físico, sino por una especie de carga emocional difícil de explicar. Incluso algunos policías que participaron en la investigación aseguraron que, al sostenerlos, sintieron una incomodidad difícil de describir, como si el objeto transmitiera una especie de tensión latente, algo que no estaba del todo bien. A medida que los días avanzaban, los medios comenzaron a cubrir los casos de manera sensacionalista, utilizando titulares que hablaban de la vieja de los regalos de la muerte y la anciana del juicio final. Pero la policía comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que, en realidad, no se tratara de una anciana en absoluto. Las descripciones, aunque vagas, compartían detalles sospechosamente masculinos: hombros anchos, pasos pesados, una torpeza en los movimientos que no cuadraba con la edad aparente. Además, todos coincidían en que la voz era profundamente extraña, como si viniera de una garganta acostumbrada a hablar más fuerte, o quizá a ordenar. Esto llevó a los investigadores a teorizar que el responsable podría ser un hombre disfrazado. Pero si era un hombre, ¿por qué disfrazarse de anciana? ¿Qué buscaba? ¿Por qué elegir familias en conflicto? ¿Y cómo lograba que, después de su visita, surgiera una tragedia inevitable dentro de la casa? Para muchos detectives, la teoría más aterradora era que no estaba actuando solo. Algunos comenzaron a sospechar que la vieja dejaba algo en los regalos, quizá algún tipo de compuesto químico, un agente inhalable, o incluso una toxina que alteraba el comportamiento. Pero las pruebas toxicológicas en las víctimas y los familiares vivos salieron completamente
limpias. Casi al mismo tiempo, un investigador llamado Howard Dorksen comenzó a notar un patrón que los demás habían pasado por alto. En los 3 hogares afectados, existían tensiones familiares graves, resentimientos antiguos, violencia psicológica, secretos no resueltos y rivalidades intensas. Él planteó una hipótesis inquietante. Tal vez la vieja elegía familias al borde del colapso emocional. Quizás sabía que solo hacía falta un pequeño empujón para desatar la violencia que ya estaba oculta dentro de ellos. Si eso era cierto, entonces los regalos no eran un estímulo químico ni un artefacto extraño. Eran símbolos cuidadosamente seleccionados para provocar recuerdos incómodos, culpas reprimidas o traumas familiares. La muñeca rota del primer caso tenía un parecido notable a la muñeca favorita de la hija fallecida de la familia. Un objeto capaz de reabrir heridas profundas. La fotografía encontrada en el segundo hogar mostraba un granero muy similar al que el padre de esa familia había vendido tras un conflicto financiero que destruyó sus lazos con varios parientes. Y el reloj detenido, en el caso de los Ellison, marcaba la misma hora en que el marido de Marjorie había muerto en un accidente automovilístico el año anterior. En todos los casos, los objetos tenían un vínculo emocional directo con el dolor, la culpa o la ira reprimida dentro del hogar. Esto planteó una pregunta aún más perturbadora. ¿Cómo sabía la vieja esos detalles íntimos? ¿Quién tendría acceso a los traumas más profundos de esas familias? ¿Y para qué usar ese conocimiento como un detonante mortal? Mientras los detectives intentaban reconstruir un perfil del sospechoso, más testimonios comenzaron a llegar. Decenas de personas reportaron haber visto a la vieja caminando por los alrededores de pueblos pequeños, siempre de noche, siempre sola. Algunos describieron encuentros brevísimos, la anciana pidiendo indicaciones, preguntando por direcciones inexistentes, o simplemente observando, desde la acera, inmóvil, como si estuviera esperando a que alguien la invitara a acercarse. Los relatos variaban, pero todos coincidían en que la figura tenía algo inquietante, una presencia que no cuadraba con su apariencia, como si la mascarada fuera demasiado perfecta, y al mismo tiempo, demasiado obvia. Las autoridades intensificaron las búsquedas, patrullaron áreas rurales, revisaron registros de personas desaparecidas, analizaron informes de compras de disfraces, ropa antigua o máscaras. No encontraron nada. El hombre detrás de la anciana parecía no existir en ningún lado, como si su vida comenzara y terminara únicamente durante esas visitas letales. Sin embargo, un nuevo elemento cambió el rumbo de la investigación. Una cinta de cassette, encontrada en el tercer hogar, estaba dentro del cajón de la entrada, como si alguien la hubiera dejado allí, sin ser visto. No tenía etiqueta, solo una cubierta plástica transparente. Cuando los investigadores la reprodujeron, escucharon una voz disfrazada, distorsionada, recitando frases sueltas sobre el verdadero amor familiar y el precio del recuerdo. La grabación duraba menos de 2 minutos, pero dejó claro que la intención del autor no era el caos por sí mismo. Parecía tener una misión, una visión retorcida, de justicia o de purificación emocional, como si realmente creyera que estaba ayudando. La posibilidad más temida comenzó a circular entre los agentes. El asesino no mataba directamente, manipulaba, alimentaba resentimientos, encendía la chispa que sabía que la familia usaría para destruirse a sí misma. Y con esa teoría, la historia se volvió aún más oscura. La investigación tomó un giro inesperado, cuando después de semanas, revisando informes, declaraciones y fragmentos de testimonios, casi contradictorios, la policía logró identificar un patrón que hasta ese momento había pasado desapercibido. No tenía que ver con los regalos en sí, ni con el momento de los crímenes, ni siquiera con la supuesta anciana que aparecía en la puerta de las casas. Tenía que ver con el comportamiento emocional de las familias en los días previos a la tragedia. Y fue ese detalle, aparentemente insignificante, el que empezó a revelar una verdad mucho más
perturbadora. En todos los hogares atacados, se registraron discusiones intensas antes de la visita de la vieja. Discusiones que se habían mantenido en secreto, como si los miembros de cada familia intentaran ocultar tensiones profundas para preservar una ilusión de normalidad. Lo extraño era que cada conflicto parecía escalar justo antes de la aparición de la anciana. Rivalidades entre hermanos, resentimientos guardados durante años, envidias, rencores por herencias, problemas de adicción, deudas, infidelidades, todos temas que los vecinos jamás habrían imaginado que existían detrás de las ventanas de casas aparentemente tranquilas. Esto llevó a los investigadores a pensar que la vieja no elegía a las familias al azar para aparecer en una casa. Parecía necesario que hubiera un clima emocional ya inflamable, listo para estallar. Pero ¿cómo lo sabía? ¿Quién era realmente esa figura que se movía como una sombra entre los barrios residenciales de Michigan? Uno de los detectives, el sargento Miles Whitaker, se obsesionó particularmente con esa pregunta. Había trabajado en casos de asesinos seriales, de sectas, de impostores peligrosos, pero jamás había visto un patrón criminal tan indirecto, tan basado en manipulación emocional en lugar de fuerza física. Como él mismo dijo antes, como si alguien prendiera la mecha y luego se alejara caminando, sabiendo que la explosión es inevitable. Whitaker decidió revisar, casa por casa, todos los antecedentes de las familias afectadas. No buscaba pruebas materiales, sino conexiones invisibles, tal vez un conocido en común, un lugar donde todas esas familias hubieran coincidido. Algún evento comunitario, una organización, iglesia o actividad escolar que pudiera vincularlas. Sin embargo, los días pasaban y no encontraba nada sólido. Cada casa parecía totalmente independiente de las demás. Familias sin relación directa entre sí, que no asistían a los mismos lugares, no tenían los mismos amigos, ni compartían actividades. Hasta que un pequeño detalle cambió todo. En una entrevista con la hija adolescente de una de las familias, Whitaker hizo una pregunta aparentemente trivial. ¿Cómo supiste que la anciana estaba frente a la puerta? ¿Escuchaste la campana, unos golpes o algo más? La muchacha respondió: no tocó. Supongo que alguien la había visto venir, porque yo bajé, porque escuché a mi padre decir: ya viene. Y eso fue raro, porque no había nadie caminando hacia la casa. Esa frase encendió una alarma inmediata. Ya viene la chica. No sabía de dónde había salido esa frase. No recordaba si su padre la había dicho realmente, o si fue una impresión creada por la tensión de esos días. Pero cuando Whitaker revisó los informes de otros testimonios, descubrió algo espeluznante en 3 personas diferentes. Habían dicho lo mismo, en diferentes casas. No eran palabras exactas, pero sí variaciones del mismo concepto. Creo que la vimos venir. Antes de que llegara, sentimos que algo estaba por llegar. Mi madre dijo que alguien se aproximaba, aunque no había nadie. Aquello no era casualidad. La vieja no solo aparecía en los momentos de mayo, era tensión emocional. Las familias parecían anticipar su llegada, como si su presencia se manifestara antes de que su figura tocara la puerta, como si, de algún modo, lograra instalarse en la mente de cada familia, antes de mostrarse físicamente. Whitaker llevó estos hallazgos a un especialista en psicología criminal, el Dr. Harold Beaumont, quien había comenzado a seguir el caso, debido a su extrañeza. Beaumont escuchó atentamente, asintiendo a cada detalle. Cuando el sargento terminó, el psicólogo dijo algo que Whitaker nunca olvidarían. Creo que no estamos ante alguien que actúa solo como un disfraz. Estamos ante un manipulador social, profesional. Alguien que sabe leer estados emocionales con precisión quirúrgica. Y sabe exactamente cuándo intervenir para desencadenar reacciones extremas. La anciana es solo una máscara. Lo verdaderamente peligroso es la mente detrás de ella. Beaumont propuso una teoría inquietante. Quizá la persona disfrazada tenía habilidades extraordinarias para observar sin ser notada, para infiltrarse en las rutinas de las familias
sin dejar rastros, para estudiar sus comportamientos y detectar fracturas emocionales que el resto del mundo nunca vería. Podía ser alguien con formación en psicología, en actuación, en técnicas de persuasión, o alguien con un pasado lleno de traumas, que había aprendido a identificar la debilidad emocional ajena como un instinto de supervivencia. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué obtenía esta persona al provocar tragedias familiares? ¿Cuál era el objetivo? La respuesta apareció durante una noche de lluvias intensas, cuando Whittaker recibió una llamada del laboratorio forense. Habían logrado analizar por fin un regalo que sobrevivió a una de las escenas del crimen en una cajita de música tallada a mano, que había quedado intacta bajo una mesa volcada. Los analistas encontraron algo peculiar bajo la base del objeto en un patrón de raspadura, casi imperceptible a simple vista, pero claramente intencional. Parecían marcas de una herramienta fina, quizá un punzón, formando un símbolo circular incompleto. Al comparar con bases de datos de símbolos sectarios, marcas rituales o códigos criminales, no hubo coincidencias, pero cuando ampliaron la imagen y la limpiaron digitalmente, notaron que había letras diminutas dentro del símbolo. 4 letras, apenas visibles: AMR o H. Whittaker. No lo entendió al principio. Parecían iniciales, pero no correspondían a ningún sospechoso conocido. Sin embargo, cuando Beaumont vio la imagen, reaccionó como si hubiera visto un fantasma. No puede ser, murmuró. ¿Qué significa?, preguntó Whittaker. Beaumont respiró hondo, como si dudara antes de decirlo. Es un acrónimo que se utilizó hace décadas en ciertos estudios experimentales sobre manipulación conductual. Significa modulación de respuesta por observación humana. Era un programa académico clandestino, muy controvertido, que estudiaba cómo las personas reaccionaban bajo presión emocional extrema. Se creía que lo habían cancelado en los 70, porque algunos participantes desarrollaron tendencias peligrosas. Whittaker tardó varios segundos en procesarlo. ¿Está diciendo que alguien que participó en ese experimento está detrás de esto? No lo sé, dijo Bowman. Pero si alguien estuvo expuesto a ese tipo de entrenamiento, podría haber aprendido a leer emociones humanas como si fueran señales fluorescentes, y a exacerbarlas con una precisión que la mayoría no podría imaginar. Era una posibilidad aterradora, que todo lo que había ocurrido, las visitas, los regalos, las muertes, fuera parte de un método, un patrón, una repetición de algo aprendido años atrás. Quizá perfeccionado con el tiempo. La figura de la vieja, entonces, no era solo una identidad falsa. Era un instrumento, un disfraz, diseñado para despertar confianza, desarmar defensas y penetrar en lugares donde la persona real jamás habría tenido acceso. Un disfraz que, combinado con un entendimiento profundo de la psicología humana, se convertía en un arma invisible. Pero quedaba pendiente el interrogante más oscuro de todos. ¿Dónde estaba ahora esa persona? ¿Y cuántas familias más estaban sin saberlo, a punto de recibir un regalo? Cuando el detective Marlon Greaves abrió por primera vez aquel viejo archivo olvidado en el sótano del Departamento de Policía de Michigan, no esperaba encontrar nada más que reportes empolvados, pero estaba equivocado. Entre carpetas amarillentas, fotografías en blanco y negro, y evidencias que nadie había catalogado correctamente, encontró algo inquietante: el retrato robot de la llamada vieja. Y no era solo uno. Había varios, cada uno hecho por una familia distinta, cada uno dibujado por manos temblorosas, pero todos mostraban exactamente el mismo rostro. Una mujer. Mayo R. Demasiado Mayo R. Casi antinatural. Ojos hundidos. Sonrisa inexpresiva. Ropa pasada de moda. Y un detalle que pocos habían notado al principio en sus manos. Manos grandes. Manos que no parecían de mujer. Manos ásperas, fuertes, desproporcionadas en manos masculinas. Graves sabía que algo no cuadraba. Era imposible que una anciana desconocida pudiera entrar, una noche tras otra, en hogares diferentes,
sin ser detectada. Más imposible aún que esos regalos aparentemente inofensivos desencadenaran tragedias tan similares en familias que no tenían ninguna relación entre sí. Pero cuando leyó las transcripciones completas de los interrogatorios de los sobrevivientes, algo nuevo llamó su atención. Todos describían la misma sensación cuando aquella figura entraba a sus casas en silencio absoluto, aire pesado, una mezcla entre miedo y calma, imposible de explicar, y todos recordaban lo mismo. La vieja siempre sabía sus nombres, incluso los de los niños pequeños, incluso los de quienes nunca habían salido en registros públicos. Ella los decía, como si los hubiera practicado frente a un espejo, como si los conociera desde antes. Pero el detalle más inquietante era otro. A ninguno recordaba haber visto un vehículo. Nadie vio huellas. Nadie vio nada fuera de lo común, hasta el momento exacto en que ella estaba en la puerta, o en la sala, o al pie de la cama de alguien. Era como si apareciera de la nada. Greaves comenzó a formar una teoría que temía incluso pronunciar en voz alta. La vieja no era una anciana. Nunca lo había sido. Era alguien disfrazado. Alguien que conocía bien a sus objetivos y que manipulaba a cada familia con precisión quirúrgica. Cuando decidió reabrir el caso oficialmente, recibió críticas y burlas. La policía local lo llamó el detective de los cuentos de fantasmas. Algunos superiores incluso sugirieron retirarlo del caso para evitar que el departamento pasara vergüenza. Pero Greaves era obstinado. Sabía que había algo más. Sabía que, detrás de cada tragedia, había un patrón tan perfecto que no podía ser casualidad. La primera pista nueva apareció cuando revisó los objetos que la vieja dejaba como regalos en muñecas, collares, pequeñas cajas de música, libros infantiles, e incluso pasteles envueltos con cinta roja. Aunque a simple vista parecían simples obsequios, Greaves encontró algo que nadie había visto antes. Una pequeña marca, tallada en madera, metal o tela. No era un símbolo tradicional. No aparecía en ninguna base de datos. Era apenas un trazo circular, incompleto, siempre ubicado en un lugar discreto, bajo la tapa de la caja de música, en el reverso del collar, en la suela de una muñeca. Un símbolo repetido en todos los objetos. Un símbolo que parecía más un mensaje que una firma. Con ayuda de un archivista del Museo local, un anciano experto en tradiciones folclóricas greves, descubrió que ese símbolo se parecía a un sello usado en la década de los 50 por un grupo teatral itinerante que recorría Estados Unidos con espectáculos de personajes exagerados, ancianos, monstruos, payasos grotescos, y entre sus miembros había un nombre que destacaba: Walter Hensley, un hombre especializado en maquillaje extremo, disfraces y manipulación emocional a través de actuaciones improvisadas. Pero lo que heló la sangre de Greaves fue descubrir que este hombre había desaparecido misteriosamente en 1962, justo después de que su esposa fuera encontrada muerta en su casa. La policía de esa época nunca encontró culpables. Tampoco encontraron a Walter. Su pista se desvaneció entre carreteras de tierra, moteles económicos y testimonios contradictorios. Y entonces, Greaves notó algo. El último lugar donde se lo vio con vida fue Michigan. La teoría empezó a tomar forma. ¿Y si Walter, traumatizado por la muerte de su esposa, había utilizado su habilidad teatral para crear una nueva identidad? ¿Y si esa identidad era la vieja? ¿Y si su misión no era entregar regalos, sino sembrar caos emocional, manipular a las familias desde adentro, provocar tensiones que luego estallarían en violencia? Pero faltaba una pregunta esencial. ¿Por qué? ¿Qué motivaría a alguien a destruir familias enteras con una estrategia tan elaborada? Greaves regresó a los archivos familiares de Walter Hensley. Su esposa, Clara, provenía de una familia extremadamente religiosa. Sus diarios mostraban capítulos de celos, discusiones, acusaciones y un deterioro emocional progresivo. En varias páginas, Clara mencionaba que
Walter tenía un lado oscuro que solo aparecía en las noches. También describía que él podía imitar voces a la perfección, y que tenía una obsesión enfermiza por controlar a las personas emocionalmente desde niño. Greaves entendió que estaba frente a un manipulador nato, alguien que encontraba placer, no en el asesinato directo, sino en la destrucción psicológica, en hacer que las personas se destruyeran entre sí. Eso explicaba por qué casi nunca había huellas directas. ¿Por qué la vieja entregaba regalos que provocaban confesiones, recuerdos reprimidos o peleas? ¿Por qué al día siguiente alguien terminaba muerto? El crimen no era el acto de la vieja. El crimen era la reacción que desataba. La confirmación llegó de forma inesperada. Una mujer mayo, sobreviviente de uno de los incidentes de 1983, había sido encontrada en un asilo rural. Había sido internada por su familia después del episodio, cuando intentó quitarse la vida por la culpa de lo que había ocurrido. Greaves la visitó, y al principio, ella no quería hablar. Pero cuando él mencionó el nombre, Walter Hensley, su rostro cambió. Sus ojos se hicieron pequeños, tensos, como si un recuerdo reprimido hubiera emergido desde lo más profundo. Ella lo confirmó todo. Dijo que, la noche del incidente, la vieja no solo les entregó un regalo, también susurró ciertas cosas al oído de su esposo. Cosas tan específicas sobre su pasado, tan íntimas y dolorosas, que era imposible que una desconocida la supiera. Cosas que provocaron que él explotara en un ataque de furia, pocas horas después, destruyendo todo y dejando un rastro de dolor irreversible. La mujer entonces tomó la mano de Greaves, temblorosa, y dijo algo que él nunca olvidaría. La vieja no era una mujer. La vieja olía a cigarrillo barato, como mi abuelo. La vieja tenía manos de hombre, y cuando gritó, dejó escapar la voz de un joven. Eso no era una anciana. Eso era alguien jugando con nosotros. Greaves salió del asilo convencido de que estaba cerca de resolver el misterio, pero también sabía que si Walter Hensley seguía vivo, debía tener casi 80 años. Seguiría actuando, sería físicamente capaz de seguir disfrazándose, infiltrándose en hogares y manipulando familias. La respuesta llegó semanas después, cuando un cazador de la zona de Grayling encontró una pequeña cabaña abandonada en medio de los bosques. Dentro había fotografías tomadas desde la distancia de varias casas relacionadas con los casos. También había pelucas, vestidos viejos, máscaras de látex envejecidas y herramientas de maquillaje teatral de los años 60 y 70. Pero lo más perturbador fue el diario encontrado en una caja metálica. Un diario escrito con una letra temblorosa. Un diario firmado W. H. Greaves. Lo leyó entero en una noche, y con cada página entendió que la tragedia de Michigan había sido parte de un juego macabro, repetido una y otra vez durante décadas. Un juego donde el disfraz de la vieja era solo una herramienta para sembrar caos, donde Walter se consideraba un director y las familias actores involuntarios. La cabaña no dio pistas de su paradero actual. El diario tampoco mencionaba si seguía vivo, pero una cosa era segura: la maldad detrás de la vieja había sido obra de un solo hombre, un hombre que había perfeccionado el arte de destruir familias disfrazado de abuela, enero, sa. Y aún quedaba la pregunta más inquietante: ¿había dejado de actuar o solo estaba esperando su próximo escenario? La madrugada del 17 de diciembre de 1983 marcó un antes y un después en la investigación. El condado de Muskegon despertó bajo una nevada intensa, pero dentro de la estación de policía nadie tenía ojos para el clima. Todos estaban centrados en una sola cosa: las fotos que habían recibido la noche anterior, enviadas anónimamente, mostrando el rostro ya no disfrazado, ya no oculto, del hombre que por años se había hecho pasar por la misteriosa vieja que traía regalos y tragedias. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, hay que volver al día anterior, a las horas frenéticas que sacudieron la investigación
y que, pieza por pieza, comenzaron a revelar la verdadera naturaleza de un individuo que había tocado la vida de decenas de familias, dejando un rastro de destrucción silenciosa. Los oficiales Collins y Moretti fueron los primeros en conectar el comportamiento errático de las víctimas con un patrón químico. Durante la autopsia del caso más reciente, la muerte de un hombre que estranguló a su hermano, sin motivo aparente, los forenses encontraron rastros de una sustancia en el torrente sanguíneo. No era una droga convencional. Parecía ser un compuesto poco común, con propiedades psicoactivas que podían inducir paranoia extrema, impulsividad violenta y episodios de disociación. Cuando la noticia llegó a los detectives, una posibilidad perturbadora se abrió paso. ¿Acaso la vieja estaba entregando algo más que regalos? Mientras tanto, en el pequeño laboratorio improvisado, la toxicóloga, la doctora Evelyn Sarkisian, avanzaba en análisis que no parecía querer compartir, hasta estar completamente segura. A las 4:17 de la mañana, dejó caer sus gafas sobre la mesa, respiró hondo y llamó al jefe del departamento. «¿Lo encontré?», dijo simplemente. El compuesto identificado era una variante modificada de escopolamina, mezclada con un estabilizador que aumentaba su duración y potencia. No era algo que pudiera adquirirse de forma legal ni casual. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alguien con conocimiento, acceso a laboratorios y una mente retorcida, capaz de imaginar un experimento social donde familias enteras se convertían en marionetas de su voluntad. Cuando se reunieron todos para escuchar el informe, el silencio pesaba como si una nevada hubiera caído dentro del mismo edificio. «Esto no es accidental», explicó Evelyn, mientras mostraba las gráficas químicas. «Alguien lo ha diseñado, producido y administrado deliberadamente». Mientras tanto, Collins no podía evitar recordar un detalle que hasta entonces había descartado como irrelevante. Cada familia atacada había recibido un pastel casero, supuestamente elaborado por la dulce viejita que visitaba a los hogares. El pastel nunca había sido investigado, pues era consumido parcial o totalmente antes de que ocurrieran los crímenes. Moretti salió de la sala sin advertir a nadie. Había recordado una de las fotografías tomadas en el primer caso. La caja del pastel tenía un logotipo pequeño, casi imperceptible, como si se hubiera intentado borrarlo a propósito. 3 horas después, tras revisar todos los archivos, lo encontró. Era un símbolo utilizado en los años 70 por una panadería que había cerrado hacía casi una década, ubicada en Grand Rapids. Durante ese mismo periodo, un empleado de la panadería había sido investigado por posesión de compuestos químicos no autorizados. El caso desapareció misteriosamente del archivo judicial, pero su nombre permaneció en uno de los informes policiales incompletos. Martin Allen. El nombre no significaba nada para la mayoría de los oficiales, pero para el jefe Hamilton, sí. En 1976, Allen había sido despedido, no solo por actitudes sospechosas, sino por haber sido sorprendido en áreas restringidas del negocio, manipulando ingredientes y herramientas que no le correspondían. Cuando el dueño intentó denunciarlo, alguien intervino para evitar cualquier acción legal. Y eso solo podía significar una cosa. Anneil tenía conexiones. La imagen de la vieja ahora comenzaba a tomar forma. No era alguien humilde, no era una mujer mayo, era amable, con una cesta de presentes y dulces. Era un hombre con conocimientos químicos avanzados, una obsesión enfermiza por el control y una habilidad extraordinaria para disfrazarse y mezclar realidad con ilusión. Pero el por qué, ese seguía siendo el misterio más profundo. La noche en que recibieron las fotos, Collins estaba revisando grabaciones de carreteras rurales, intentando encontrar algún vehículo que coincidiera con la zona donde la vieja había sido vista por última vez. Mientras revisaba la cinta número 46, un destello de luz le llamó la atención. Era un auto estacionado en una curva. Un vehículo viejo, con un patrón extraño en el techo. Amplió la imagen. Era una pintura desgastada formando una figura irregular. Al verla,
celó. El mismo patrón decorativo aparecía en las cajas de los pasteles. Moretti entró corriendo en la sala cuando Collins gritó su nombre. Juntos analizaron la placa, que estaba parcialmente cubierta de nieve, pero lo suficiente para identificar los números visibles. En cuestión de minutos, el sistema devolvió una coincidencia. El vehículo estaba registrado bajo el nombre de una mujer que había muerto 3 años atrás, una mujer sin familiares, y cuyos documentos habían sido robados poco después de su muerte. El uso de una identidad muerta, un vehículo antiguo, para evitar sospechas, un disfraz perfecto, y una sustancia diseñada para alterar la mente humana, al punto de convertir emociones latentes en explosiones mortales. Ahora, la pieza que faltaba era entender el motivo. ¿Por qué Ale lo hacía? ¿Por qué familias? ¿Por qué Michigan? ¿Por qué los regalos? Mientras los detectives intentaban hallar un patrón emocional o histórico, la doctora Sarkisian encontró algo aún más aterrador. La fórmula del compuesto no era nueva. Había sido registrada en 1969 como parte de un experimento militar fallido, diseñado para producir comportamientos impredecibles en sujetos de prueba. El proyecto se canceló y los documentos se destruyeron, al menos oficialmente. Pero alguien había tenido acceso a esos archivos, alguien obsesionado con ver el resultado en un entorno no controlado. Han familias comunes, vidas normales, convertidas en caos absoluto por una bendición disfrazada de obsequio. A medida que los detalles emergían, la investigación dejó de ser local. El FBI entró en juego. Agentes federales llegaron al condado y, por primera vez, el caso tomó la dimensión que realmente tenía. La imagen que llegaría anónimamente esa madrugada. Un retrato turbio, mal iluminado, pero claro suficiente. Mostraba el rostro de Ale, sin la peluca, sin los lentes, sin la máscara de silicona. Un hombre delgado, con ojos huecos, una sonrisa torcida y arrugas profundas alrededor de la boca. Pero lo más inquietante no era su rostro, era lo que había detrás. Un muro lleno de recortes, fotografías de familias de Michigan, direcciones, fechas y fórmulas químicas escritas a mano. Parecía un laboratorio mezclado con un santuario personal, como si cada familia fuese parte de un rompecabezas Mayo-R. Un experimento que Ale llevaba años perfeccionando. Los agentes concluyeron entonces que no había sido un simple asesino disfrazado, sino un manipulador, un químico perturbado, obsesionado con desencadenar violencia, usando a las familias como sujetos de prueba. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba ahora? La última pista provenía de una fotografía tomada desde una distancia Mayo-R, mostrando un granero deteriorado, rodeado de pinos. Según el análisis, esa estructura coincidía con un área rural al norte de Nuevo Haven. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron restos de comida, embalajes de regalos, telas, maquillaje, fragmentos de peluca y una prenda que parecía parte del disfraz de la vieja. Pero Ale no estaba ahí. Lo que sí encontraron fue una nota escrita a mano: no destruyo familias, solo revelo lo que ya estaba ahí. Con esa frase, el caso tomó un giro todavía más perturbador. Ale creía realmente que las familias eran bombas emocionales esperando detonar, que él simplemente aceleraba un proceso inevitable. Para algunos agentes, esa nota representaba el delirio de un hombre enfermo. Para otros, revelaba una filosofía siniestra, basada en la explotación de tensiones internas. Para Collins, en cambio, era una declaración de guerra psicológica. A pesar de todos los esfuerzos conjuntos, estatales, federales y locales, Ale no fue capturado ese año. Su rastro se perdió entre carreteras rurales, graneros abandonados y registros alterados. Lo único que quedó fue la certeza de que la vieja no era un fantasma, ni una leyenda urbana, sino un depredador humano, obsesionado con manipular la mente y las emociones ajenas. Michigan nunca volvió a ser el mismo. Las familias, incluso aquellas que jamás
recibieron un regalo sospechoso. Comenzaron a cerrar puertas, evitar extraños y vivir bajo la sombra de un mal que no entendían completamente. Y aunque los ataques cesaron después de 1983, el miedo quedó sembrado, porque mientras Ale siguiera libre, cualquier visita inesperada, cualquier obsequio anónimo, cualquier gesto amable, podía convertirse en una amenaza disfrazada. Y así, la historia de la vieja que daba regalos y destruía familias se transformó en una de las leyendas más inquietantes del estado. Una mezcla entre realidad, horror psicológico y una oscura capacidad humana para camuflar la maldad bajo una apariencia inofensiva. La historia de la misteriosa vieja que recorría Michigan, entregando regalos y dejando un rastro de tragedias familiares a su paso, sigue siendo, hasta hoy, uno de los casos más inquietantes y perturbadores de finales del siglo XX, no solo por la frialdad con la que actuaba, ni por esconderse tras una apariencia inofensiva, sino por el impacto psicológico que logró sembrar en cada hogar que visitó. Su plan, perfectamente calculado, demostraba un entendimiento profundo de la fragilidad humana y de las tensiones ocultas que pueden existir dentro de cualquier familia. A lo largo de esta investigación, revisamos testimonios, registros policiales y relatos que sobrevivieron al silencio impuesto por el miedo colectivo. Descubrimos que la figura de la vieja no era más que una máscara, un disfraz, utilizado por un hombre cuya identidad y motivaciones reales quedaron envueltas en sombras. Su habilidad para manipular emociones, despertar resentimientos dormidos y provocar actos irreversibles convierte este caso en un recordatorio de que, a veces, el mal no necesita armas sofisticadas, solo un pequeño empujón emocional. Hoy, décadas después, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo escogía a sus víctimas? ¿Cuántas familias jamás reportaron lo que ocurrió? Lo único cierto es que su legado permanece como una advertencia. E incluso los gestos más inocentes pueden esconder intenciones oscuras. Si te gustan historias como esta, llenas de misterio, análisis profundo y eventos reales que desafían toda lógica, te invito a suscribirte al canal, así no te perderás ninguno de nuestros próximos episodios.